Ya, buenos días a todos los presentes. Vamos a iniciar en este momento lo que es la entrevista a dos directores de unidades educativas aquí en la frontera de Villazón, Pórtico Sur de nuestra nación. Para el efecto de la entrevista van a participar el profesor Johnny Ausalde y el profesor Freddy Masala como entrevistados y la señorita Valeria López Choque como entrevistadora estudiante de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Ya entonces voy a dejar con la palabra para la señorita Valeria López. Tiene la palabra, por favor. Muy amable. En primer lugar, buenos días, estimados directores. Vamos a iniciar con la entrevista. La entrevista va a ser una serie de preguntas por grupos y quisiera primero que me responda el director Freddy y luego el director John. La misma pregunta va a ser para ambos y en eso va a consistir. Para iniciar, quisiera que el director Freddy se presente diciéndome el nombre completo, la unidad educativa en la que está trabajando actualmente, el área, número de estudiantes, por favor. Gracias, señorita Valeria. En principio, muy agradecido por esa deferencia que hace usted con nosotros para ser parte de esta entrevista y felicitarle a la vez en su formación universitaria. Bueno, soy el profesor Freddy Abel Masala Seiquita, soy director de la Unidad Educativa Primero de Mayo A de la ciudad de Villazón. Eh, Cuento con 751 estudiantes distribuidos en 24 cursos. Administro esa cantidad de estudiantes dentro del sistema regular, inicial y primaria, mi estimada Valeria. Muy amable. ¿Y el área en la que está trabajando? Nivel primario, primero de mayo a nivel primario. Ya, muy amable. Gracias. Y ahora le cedo la palabra. Director Yori, por favor. En primer lugar, muy buenos días. Un saludo cordial para la señorita estudiante. Otro saludo para el colega director Freddy Masala. Mi nombre es profesor Johnny Aluzalde Castro. Soy director encargado de la unidad educativa nocturna Eduardo Avaroa, en la cual se educan niños con extrema desventaja social. La escuela es una unidad del nivel primario, regular, y cuenta con 3 aulas multigrado. El primer aula está conformado por primer y segundo grado. El segundo aula está conformado por el tercer y cuarto grado. Y el tercer aula está formado por el quinto y sexto grado, todos del nivel primario. Como dije a un principio, esta escuela alberga niños trabajadores con desventaja social y la matrícula que tenemos es de escasamente 41 estudiantes matriculados para los 6 grados de nivel primario. Muchísimas gracias. ¿La zona en la que usted está trabajando? La zona, el área es el área regular, nivel primario. Ya. Gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta, en la cual yo quisiera saber el nivel de interacción que ustedes dos están teniendo con los actores educativos. Vamos a empezar con el director Freddy y la pregunta es la siguiente. ¿Qué aspectos emocionales percibió en el proceso de cuarentena en los actores educativos de su establecimiento? Gracias. Bueno, la emoción lo vamos a radicar como una reacción que tiene una persona frente a algo, ya sea algo físico o mental. Ya podemos sintetizar en algo: tristeza y preocupación, señorita Valeria. Porque el hecho de suspender las clases el 12 de marzo de 2020 de manera repentina, sin ninguna preparación previa sobre este suceso, ha causado mucha preocupación.
en todos los actores educativos, ya sea director, docentes, estudiantes, padres de familia, porque la verdad es que no estuvimos preparados para poder, digamos, llevar adelante una nueva estrategia pedagógica dentro de lo que significa la cuarentena. Entonces, mi respuesta lo sintetizo en tristeza y preocupación por el acto sorpresivo que nos ha llevado el hecho de suspender clases el 12 de marzo de 2020, Valeria. Muchas gracias. Ahora, la misma pregunta para el director Johnny, por favor, lo escuchamos. Y bueno, creo que coincido con el colega Masala, porque el país no estaba preparado para este tipo de pandemias. Hemos visto las deficiencias en la salud y obviamente grandes deficiencias en la educación. Yo quiero aditamentar indicando que la preocupación y temor ha sido el factor preponderante dentro del establecimiento donde nosotros trabajamos. Además de la impotencia de poder llevar adelante un apoyo hacia nuestros alumnos a través de las redes virtuales, puesto que los estudiantes que están bajo mi administración, por su condición de ser emergentes de hogares que tienen escasez económica, un 90% de ellos no cuenta con un aparato telefónico inteligente. Entonces, hemos visto por conveniente buscar otro tipo de estrategias para poder hacer un apoyo y seguimiento a nuestros estudiantes. Ya, muchas gracias. Si nos puede comentar un poco de esas estrategias. Yo creo que lo vamos a ir desarrollando más adelante a través del desarrollo de la encuesta, pero generalmente esas estrategias han sido hacer visitas periódicas a nuestros estudiantes en sus propios domicilios. Ya, gracias. Ahora vamos con el director Freddy. La siguiente pregunta es, ¿su autoridad en toda la cuarentena hizo seguimiento de los procesos educativos virtuales que llevan adelante sus docentes? Bueno, creo que aquí vamos a empezar ya un poco a ampliar las respuestas, como decía el director Aludán. Mire, la pregunta está muy cerrada, pero aquí amerita, Valeria, hacer, digamos, un desglose de todo lo que nosotros hemos hecho para poder informar sobre el proceso, seguimiento dentro del proceso educativo virtuales. Mire, hace rato le indicaba de que hemos entrado a la suspensión de clases sin ninguna preparación previa a este aspecto. Y aquí debemos puntualizar que ni siquiera el Ministerio de Educación tenía previsto sobre las políticas, micropolíticas educativas que se pueden ejecutar de manera inmediata. Ahora, ¿qué hemos hecho? Usted decía, ¿qué seguimiento hemos hecho en el proceso educativo? En principio, mi persona, y esto lo hago con toda la seriedad posible, la preocupación ha sido grande. Ingresamos a la época de cuarentena sin ningún lineamiento técnico pedagógico. Me atreví a mandar una carta al ministro de Educación en el mes de abril. Todo marzo no hicimos absolutamente nada. A mediados de abril mandé una carta para que desde el ministerio puedan ingresar a la dosificación de contenidos, porque esto ya tenía a ampliarse la suspensión, no era como inicialmente se dijo, vamos a ver si es una semana o 2 semanas, cómo va el comportamiento de esta pandemia. Y una vez que ha sido declarada pandemia, obviamente el significado ya es grande, ya es suspensión definitiva, etcétera, etcétera, o hasta que haya las mejores que corresponden. Y nosotros como sistema educativo estuvimos sueltos. Lo que se debería haber hecho desde un principio era, digamos, obedecer los lineamientos de mi nota. En principio, la dosificación de contenidos.
hacer una reprogramación para poder ya ingresar a dar unas clases virtuales mediante aplicaciones. Esto más adelante vamos a desglosar. ¿Por qué estoy hablando de aplicaciones y no estoy hablando de plataformas? ¿Ya? Entonces, de manera inmediata, ¿qué es lo que hemos hecho? En fecha, el mismo mes de abril, se ha sacado una instructiva a los docentes de mi unidad educativa 1 de mayo para que se pueda hacer un mapeo, para ver cómo estamos nosotros para poder llevar adelante las clases virtuales. Todos los profesores tienen en sus archivos personales el reporte que hicieron a la unidad educativa sobre la tenencia de energía eléctrica, de celular con WhatsApp, celular sin WhatsApp. Usted sabrá muy bien que el hecho de tener un celular no significa que tengamos a disposición la aplicación de WhatsApp. Si tienen televisión a señal abierta o tienen televisión a cable, radio, Wi-Fi, o simplemente compran megas por día o mensual o semanal. Todo esto hemos hecho como un seguimiento para poder, digamos, ya dar lineamientos dentro de la unidad educativa para ver cómo vamos a trabajar. Porque como director no puedo decir, empecemos a trabajar mediante aplicaciones. Si tal vez el resultado de mi mapeo, que lo llamamos nosotros, que ya a veces diagnóstico un mapeo, si puede dar un resultado contrario. Puede ser que un porcentaje de estudiantes no tengan WhatsApp. Entonces, ¿cómo los estudiantes van a tomar ese acercamiento con sus docentes? Entonces, mi respuesta es esta. Hemos hecho un seguimiento, pero empezando desde un mapeo, conociendo nuestro contexto, nuestra realidad, de cómo estamos nosotros para poder llevar adelante las clases virtuales. Una vez que hemos obtenido ya los resultados, que son muy preocupantes, señorita Valeria, son muy preocupantes. A veces mucho ven a Villazón como una ciudad comercial, como si estuviesen económicamente pudientes. No es así, no es así. Mire, yo administro la zona oeste de la ciudad, tengo 751 estudiantes, como les decía en un principio, y son estudiantes diversos, de economía muy diversa. Hay familias que son de muy bajos recursos económicos, a tal extremo que tienen celular, pero celulares analógicos, es decir, que no tienen absolutamente nada las características de un celular Android. Entonces, esto impide, obviamente, llevar adelante procesos de clases virtuales. Ese es el trabajo que se ha hecho, un seguimiento dentro del proceso inicial de la cuarentena, señorita Valeria. Gracias, director. Vamos con el director Johnny, por favor, lo escuchamos. La misma pregunta. Gracias, sí. Bueno, hablar de un seguimiento dentro de la unidad educativa es realmente completamente desesperante. Lo primero que hicimos nosotros, los docentes de ese establecimiento, fue hacer un mapeo sobre las posibilidades de los alumnos para contar con el material tecnológico requerido para clases virtuales. Y llegamos a la conclusión de que ya sabíamos con antelación. El 90% de los estudiantes no cuenta con un teléfono, el 5% tiene, pero no son de teléfonos inteligentes. Por lo tanto, nos vimos en una desesperación grande para ver cómo continuamos con el proceso educativo. Como dije anteriormente, buscamos estrategias y una de las estrategias fue visitar con lecciones preparadas a nuestros estudiantes y dejarles en casa para que de una semana a más tardar de 15 días el profesor retorne al domicilio y haga la revisión del tema y volver a dejarle otro tema para que siga trabajando el estudiante. Ese trabajo ha sido muy sacrificado para los docentes, puesto de que al no contar con movilidades de transporte público, hemos tenido que hacer esos recorridos a pie y lamentablemente, por las características del establecimiento nocturno, nuestros estudiantes
viven en barrios periféricos de la ciudad. Entonces, el trabajo que se ha realizado en la escuela, por los docentes de la escuela hacia nuestros estudiantes, ha sido arduo, sacrificado, pero fructífero, porque nuestros estudiantes han respondido a las expectativas que teníamos los docentes, porque esos niños tienen un alto espíritu de superación y gracias a Dios no se tienen problemas hasta la fecha. Actualmente, después de 9 meses casi de la declaración de pandemia, todavía seguimos con ese tipo de trabajo. Ese es el Muchas tipo gracias. de seguimiento que se ha hecho al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela. Muchas gracias, director John. Vamos con la siguiente pregunta al director Freddy. Es la siguiente. Bajo la información que recibe su despacho por parte de los actores educativos, ¿cómo califica las clases virtuales desarrolladas hasta el momento? ¿Extenuantes, atrayentes o de poco interés? ¿Dónde se llama? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el profe Freddy? Se ha desconectado. Hola, hola. Mientras se torna el profesor Basala, como es la misma pregunta, Por favor. yo puedo responder a eso, indicando que nosotros no hemos hecho ningún tipo de educación virtual, ni siquiera hemos hecho un intento de experimentación debido a las limitaciones socioeconómicas de nuestros estudiantes. Sabemos perfectamente como docentes que la educación virtual es abrir una gran ventana hacia la tecnología a nuestros estudiantes. Pero creo que es necesario que autoridades educativas, ediles, nacionales y departamentales vuelquen sus ojos a establecimientos con escasos recursos económicos para dotarles de ese tipo de materiales que puedan facilitar su educación para nuestros niños. Porque educación virtual representa un gasto económico bastante fuerte. No solamente es adquirir el teléfono con las aplicaciones necesarias para poder entrar a una clase virtual. Lo más importante es Costera. la compra de las megas diarias o semanales para que el estudiante pueda hacer un seguimiento e interactuar con sus docentes de manera periódica y permanente. Pero mientras los estudiantes que tienen escasos recursos económicos no cuenten con este tipo de insumos, la educación virtual, particularmente en la escuela Eduardo Baroa, no creo que se lleve en un futuro cercano. Muchas gracias, director Johnny. Voy a repetir la pregunta para el director Freddy. Gracias. Bajo la información que recibe su despacho por parte de los actores educativos, ¿cómo calificaría las clases virtuales desarrolladas hasta el momento? ¿Extenuantes, atrayentes o de poco interés? Bueno, las tres respuestas estarían positivas, pero debo puntualizar algo. Poco interés de algunos padres de familia. La verdad, hay que decir eso. Por lo menos un 1 o 2% de cada curso han demostrado tener poco interés. Otro,
por los estudiantes, atrayentes, porque tener esta comunicación como estamos ahora nosotros, así, aunque virtualmente, el alumno se siente muy feliz al ver a su maestra, emocionado. Entonces han sido atrayentes la clase virtual para los docentes. Pero para el padre de familia han sido extenuantes. Si utilizamos un término, digamos un sinónimo, ha debilitado esta situación por la parte económica. Eso es mi respuesta, señorita Valeria. Muchas gracias, director Freddy. Mm. Ahora vamos a... Con el mismo, continúa. Y ya. ¿Puede hacerle la siguiente pregunta, por favor, director Freddy? Que es ¿Ya? la siguiente. ¿De qué forma recibe la información de aprovechamientos de los estudiantes y de qué forma se acompaña el trabajo de los docentes? Mediante informes virtuales. Usted sabe muy bien, señorita Valeria, por la pandemia es prohibido las reuniones, a pesar que ahora en esta época ya se está flexibilizando. Pero si hablamos de mes de junio, julio, estaba totalmente estricto. Mediante reuniones virtuales, cada docente ha hecho el informe que corresponde del trabajo que están efectuando con sus estudiantes. Eso sería más o menos de cómo hemos recibido el informe de los docentes con relación a los estudiantes. Ahora, ¿cómo se acompaña el trabajo a los docentes? Ahora, aquí en Villazón se ha hecho un trabajo conjunto para poder fortalecer el trabajo del docente. Se ha elaborado textos totalmente ilustrados, didácticos, para el nivel inicial y para todo el sistema regular, inicial, primario, secundario. Ahora yo le voy a comentar de la unidad que yo administro. A cada docente se les ha proporcionado textos de inicial y primario que han sido elaborados por los mismos docentes reunidos en comisiones. Entonces, de esa manera se ha dado un apoyo al docente para que pueda también tomar acercamiento con sus estudiantes. Hace rato escuchaba un poco, y mil disculpas, se cortó la comunicación, hay muy baja señal en la zona donde vivo. Escuchaba al director John Aurralde indicando de que los docentes tuvieron que caminar hasta el domicilio de los estudiantes porque no había transporte. Y es muy cierto. Hace rato le decía que existe un porcentaje enorme de estudiantes que no tienen conexión a Wi-Fi o no tienen WhatsApp. El profesor, ¿qué hizo? Ha hecho imprimir los textos que le corresponden en su año de escolaridad y tuvo que caminar para llegar al estudiante. Porque el alma, la esencia misma del docente, Valeria, es algo propio, algo que ningún otro profesional lo puede tener. Por algo y muy orgullosamente decimos nosotros los profesores somos los padres formadores de otras profesiones más que existen en Bolivia y en el mundo. Los docentes han visto estrategias para poder llegar a sus estudiantes. Hay docentes que incluso compraron megas para aquellos estudiantes que de muy bajos recursos económicos. Se ha hecho un montón de estrategias. Entonces, el acompañamiento que se ha hecho en el trabajo del docente es motivar para que se produzcan textos y esos textos ellos también lo puedan manejar, Valeria. Gracias. Muchas gracias, director Freddy. Vamos con el director Johnny, por favor. Coincido plenamente con el director Masala, puesto de que la elaboración de esos textos a nivel regional han servido de mucho, porque estos han sido dosificados para este tipo de contingencias de salud. El seguimiento que se ha hecho a cada docente, para nosotros no ha sido muy difícil las reuniones presenciales, puesto de que somos una familia muy reducida, somos 3 docentes que trabajamos en ese establecimiento, y hemos podido reunirnos y hacer un seguimiento un poco más estricto, tanto al trabajo desarrollado por el docente como a las respuestas del estudiante. Una vez más, vuelvo a recalcar, el trabajo del docente de la escuela nocturna ha sido muy sacrificado, es sacrificado y va a seguir siendo sacrificado mientras dure esta pandemia, porque si nos descuidamos de ir a un domicilio, ese niño se queda sin el tema que debería aprender junto con los demás compañeros. Gracias, director. Si me permiten, por quiera favor, decir? si me permiten, por favor, creo que Adelante, profesor Johnny. un aspecto importante es recalcar también que
fuera de la elaboración de los módulos para nuestros estudiantes, lastimosamente el gobierno municipal ha incumplido con la impresión de los mismos, ya que esto debería entregarse a la generalidad de los estudiantes en todos sus niveles en forma gratuita con los fondos económicos que tiene la alcaldía destinados a educación. Lastimosamente esta parte se ha incumplido, aunque la parte del magisterio como también de los padres de familia han exigido. Lastimosamente se ha esto extendido, los peros, que esto se puede, esto sí, esto no, y estamos llegando a final de gestión sin que se entregue este beneficio de documento o de textos a nuestros estudiantes, ¿no? Por lo que varios docentes han optado por hacer e imprimir ello hasta por partes para poder llegar a sus estudiantes y seguir con el avance curricular hasta donde se pueda. Simplemente eso como complemento a lo que habían dicho los dos directores. Gracias. Muchas gracias por la intervención, profesor Johnny. Continuamos con la siguiente pregunta al director Freddy, por favor. Ya. En esta parte vamos a determinar las dificultades que usted o que su unidad educativa tuvo. La primera pregunta es, como autoridad educativa, ¿cuál fue la mayor dificultad para llegar a los estudiantes con las clases virtuales? La mayor dificultad, Valeria, ha sido parte del servidor. En Villazón no tenemos un buen servidor de Internet. La empresa más grande en Villazón es Entel, pero lamentablemente su cobertura no abastece a los usuarios, no abastece. Eso ha sido una de las principales, ¿cómo podríamos decir?, dificultades para llegar a los estudiantes en las clases virtuales. La pregunta está clara, clases virtuales, ¿ya? Y otra, repetir de hace rato, que muchos padres de familia no cuentan con celulares Android, no cuentan. Y si hay papás que tienen celulares Android, lamentablemente no tienen Wi-Fi. Y para la compra de megas es también una dificultad, hablando netamente en clases virtuales. Gracias, Valeria. Muchas gracias, director. Vamos con el director Johnny, por favor. Mi respuesta va a ser corta porque no hemos tenido la experiencia de realizar clases virtuales. Los motivos ya los he explicado ampliamente, por tanto nos hemos limitado a hacer visitas en los domicilios, dejándoles material de estudio y posteriormente ir a recoger ese material de estudio para poder hacer las revisiones necesarias. Gracias, director. La siguiente pregunta, director Freddy, es la siguiente. ¿Cree usted que habrá un aprovechamiento óptimo en el aprendizaje de los estudiantes que llevan adelante las clases virtuales? No, no. La respuesta es esa, no. Porque no estuvimos preparados, le vuelvo a recalcar. Además de eso, el profesor no puede ser sustituido con la tecnología. Es necesario la presencia física del docente. La tecnología es un apoyo, es un medio para que el docente pueda ampliar sus estrategias metodológicas, ¿ya? Pero lamentablemente, al no estar preparado, al no haber una práctica o un simulacro de las clases virtuales antes de la pandemia, esto ha llevado, digamos, a que tenga muchas deficiencias. Por lo tanto, no, la respuesta es eso. No se puede, digamos, dar un aprovechamiento óptimo al aprendizaje en las clases virtuales. No, gracias. Gracias, director. Ahora, ya que el director Johnny dijo que no se pasaron clases virtuales en su unidad educativa, la misma pregunta, pero claro, de la forma en la que en la que sus maestros están llevando esas clases, ¿no? ¿Hay un aprovechamiento óptimo en cuanto al aprendizaje de los estudiantes? Quisiera empezar diciendo que la educación virtual no creo que sea un instrumento que llegue al alumno en forma satisfactoria. Pese a que nosotros no hemos tenido esa experiencia, he podido recoger
de los criterios de algunos colegas directores, colegas docentes de otros establecimientos, de que hay muchas limitaciones. El padre de familia en algunos establecimientos creen haber cumplido su labor al entregarles un teléfono y comprar las megas, pero no hacen un seguimiento. No saben si su hijo o su hija ha entrado en el horario fijado a pasar esas clases virtuales. Como nosotros no hemos tenido esa experiencia, mal puedo hablar a ciencia cierta, pero coincido con el profesor Masala al decir de que el maestro es insustituible. Tiene que existir sí o sí la interacción docente-estudiante. Y en ese sentido, el tipo de trabajo que nosotros hemos realizado, hemos visto fructífero el trabajo en un 80%, porque en muchos de los casos, los niños y niñas que se educan en el establecimiento no han sido hallados en sus establecimientos o en sus domicilios cuando el docente hacía la visita. Por tanto, la educación presencial creo que es imprescindible. La educación presencial tiene nomás que implementarse nuevamente en nuestro país con todas las medidas de seguridad, de las medidas de bioseguridad, y para eso también tienen que jugar un papel importante las autoridades regionales, dotando a los establecimientos educativos de materiales como el alcohol en gel, guantes, barbijos, etcétera, etcétera. De todas maneras, el trabajo que estamos realizando con los docentes del establecimiento podemos calificarlo de no excelente, sino hasta cierto punto satisfactorio. Interesante, gracias, director. Ahora vamos con el director Freddy. Por favor, le planteo la siguiente pregunta. Su unidad educativa cuenta actualmente con gabinetes de computación, computadoras para que cada uno de los estudiantes puedan estudiar. Si la respuesta es positiva, ¿de qué forma se utilizan actualmente ese beneficio? Bueno, la preocupación nace de los directores y la gestión pasada. Hemos hecho una gestión para que todos los estudiantes del nivel primario cuenten con computadoras, pero lamentablemente nos atendieron a quintos y sextos de primaria. Y también esto hay que hacer un realce, porque Villazón es la única ciudad en Bolivia que el gobierno ha dotado de computadoras a quintos y sextos de primaria. De secundaria todo el país ha sido beneficiado. Entonces, nosotros desde el año pasado ya contamos con computadoras para quintos y sextos. Pero aquí hay un detalle, eso podría ser la respuesta, que sí contamos con un gabinete de computación para quintos y sextos. Pero aquí, ¿cuál es, digamos, cuál ha sido el obstáculo para poder explotar, si el término es correcto, a las computadoras? Es el uso de Internet. Lamentablemente no tenemos nosotros instalado Wi-Fi en la escuela. ¿Y qué es lo que han hecho los docentes? Simplemente explorar lo que es Word, lo que es Excel, lo que es PowerPoint. Es decir, el estudiante ha demostrado que la computadora es una herramienta totalmente positiva para el estudiante. Y hubiésemos nosotros ampliado la cobertura siempre y cuando hubiésemos tenido Internet. Pero lamentablemente, ni a inicio de esta gestión, y estoy seguro que ni siquiera para el 2021 vamos a contar con ese servicio, porque lamentablemente la alcaldía tiene muy poco interés. Y esto es lo que también decía el profesor Johnny hace rato. Nosotros, comunidad educativa, hemos enviado una nota en el mes de agosto, y les voy a pasar por fotografía, exigiendo la impresión de los módulos. Y tiene mucha razón el profesor Johnny cuando dijo, no nos han hecho, no hicieron la impresión. Los papás, a pesar que no tenían dinero, corrieron con sus propios gastos y han logrado la impresión de los mismos, siendo la responsabilidad totalmente de la alcaldía municipal. Bueno, ojalá que para el año tengamos cobertura de Internet, pero sí tenemos gabinete para quintos y sextos de primaria, señorita Valeria, pero con el uso directamente de la computadora en ofimática. Gracias. Muchas gracias. ¿Le escuchamos, director Johnny? Sí, efectivamente,
por gestión de los directores, el año pasado nos han dotado de equipos de computación, equipos, pero solo para cuartos y quintos y sextos, perdón. En el establecimiento tenemos 16 computadoras. Pero aquí quiero recalcar algo. Desde el momento en que hemos recibido las computadoras, la inquietud de parte de los profesores, de la dirección y de una persona que en paz descanse, que se brindó a hacer los cursos de computadora básica, en la parte básica del manejo de este equipo, logramos hacer de que nuestros estudiantes de quinto y sexto aprendan el manejo de nuestras computadoras. Para la gestión que nos ocupa, no se ha podido utilizar absolutamente para nada, puesto de que, como dice el profesor Masala, no hay en el establecimiento el Wi-Fi, y además de que esas computadoras son de uso exclusivo dentro del establecimiento. El dotar de ese material a los estudiantes, a quienes les correspondería en esta gestión trabajar con esas computadoras, era muchísima responsabilidad, por puesto de que podrían ser malogradas, perdidas, robadas, etcétera, y la responsabilidad no necesariamente se cae en la dirección, no en el estudiante. Por lo tanto, ese pequeño gabinete de computación que tenemos, esperamos que se amplíe para las próximas gestiones, dotando a todos los estudiantes y podamos tener un gabinete de computación con todas las instalaciones, vale decir, el internet y los escritorios necesarios para los chicos para que puedan trabajar exclusivamente la asignatura de computación. Muchas gracias, director. La siguiente pregunta para el director Freddy es la siguiente. ¿Qué dificultades percibió en su plantel docente para llevar adelante las clases virtuales? Bueno, en el plantel docente, dificultades en el uso de aplicaciones y plataformas. Eso es en el plantel docente. Hay que ser sinceros, existe personal docente que le falta la capacitación. Pero la respuesta le voy a ampliar de la siguiente manera. ¿Qué dificultades también encontraron los docentes en el uso o para llevar adelante las clases virtuales? Es que el padre de familia no conoce, no puede usar aplicaciones y plataformas. Imagínese, señorita Valeria, en inicial, es necesario la capacitación al margen del docente, es necesario la capacitación al padre de familia, porque los niños no son autónomos en el manejo de celulares. Entonces, ahí es una de las dificultades. Ahora, un 10 a un 20% de los papás, aprovechando la juventud que tienen ellos, son papás muy jóvenes, ellos son inquietos y conocen el uso de aplicaciones, conocen, y con ellos se ha trabajado en el nivel inicial, pero con los demás no se puede, es una de las dificultades. En el nivel primario, es lo mismo. El profesor y la administración no ha sido exigente, digamos, de decir, vamos a trabajar en una plataforma, todos los docentes vamos a trabajar en eso. No, no. ¿Por qué? Porque no estamos en las condiciones. No es como el ministro de Educación de aquel entonces que dijo que tenemos ya la nube, que tenemos ya las plataformas, que todos los municipios van a... No, 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 no. Es muy... soñador, una ligereza mental del señor ministro que estaba pues al años luz. Imagínense, en Villazón nosotros quisimos comprar una plataforma. Ahora, el servidor nos dijeron que más o menos va a ser entre 10,000 a 10,500 bolivianos mensuales. Ahora, cuando estuvimos ya por comprar ese espacio de internet, ¿qué dijo Entel?
No tenemos la capacidad para habilitar 12.000 celulares, pues son 12.000 estudiantes. La cobertura de Entel no está en Villazón y en ninguna parte del país. Entonces, por eso dije, es una ligereza del anterior ministro al decir que vamos a empezar desde ya con clases virtuales. No, eso es muy difícil. Tenemos que hacer esto una preparación sistemática del docente, del padre de familia, estoy hablando de inicial y primario. Reitero, no son autónomos. Aparte de ello, muchos papás tienen celular, tiene el papá, tiene la mamá, no por lujo, sino por necesidad. ¿Qué significa eso? Que el celular llevan a su fuente laboral y de ahí para poder comunicarse, etcétera, etcétera. No dejan el celular en casa. Entonces el estudiante, el hijo, no tiene el acceso al celular, no tiene el acceso. Entonces la dificultad es enorme. ¿Qué ha hecho el docente? Por ejemplo, el 1 de mayo, hemos dado días para que puedan trabajar con sus estudiantes. Lunes, miércoles y viernes, ramas humanísticas. Martes, jueves, ramas técnicas. Y sábado, exclusivamente inicial. ¿Por qué he determinado esto, Valeria? Es porque los papás tienen 2, 3, hasta 4 o 5 hijos. Entonces tienen que ellos verse modos para que el celular puedan compartir. Y eso ha sido una dificultad enorme. Las dificultades son múltiples, pero las sintetizo de esa manera. Ahora, usted que está en la universidad, pueden hacer esto una propuesta a la Cámara de Diputados, a la sección de educación, a la Comisión de Educación, para que puedan promulgar una ley donde todos los estudiantes tienen que tener acceso libre a ciertas aplicaciones, llámese Google Meet, llámese, no sé, hay muchas aplicaciones, incluso hasta WhatsApp, para poder, digamos, el docente tener la interacción. Uso de plataformas, estamos lejos. Las escuelas privadas, los colegios privados, las universidades privadas, ellos al momento de inscribir como requisito es tener Wi-Fi en casa, pero estamos hablando de contextos distintos. La escuela Don Bosco, el colegio Don Bosco de Sucre, no voy a comparar con 1 de mayo y mucho menos voy a comparar con Eduardo Avaroa y con mil disculpas del director Aurralde. Son contextos sumamente distintos y una autoridad tiene que tener la capacidad y la creatividad para poder emitir normas dando lectura del contexto. Bolivia es diverso, Bolivia es diverso. Entonces, si nosotros como actores educativos no tenemos la capacidad de implementar políticas certeras, las dificultades día a día se van a ir sumando. Y nosotros como directores apelamos, mire, ¿cómo es la vida? Apelamos a usted que es estudiante, porque en estos momentos ustedes como universidad pueden presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. Pareciera algo tópico, pero no es así. Aunque no me crea Valerio, ustedes están más cerca de solucionar estos problemas hasta que los propios directores. Esto es Valeria, gracias. Muchísimas gracias, director Frey. Vamos con el director Johnny, por favor. Por favor, me repite la pregunta, Valeria. Claro que sí. ¿Qué dificultades percibió en su plantel docente para llevar adelante las clases virtuales? En su caso sería diferente, ¿no? No sería clases virtuales, sería el modelo que usted está aplicando. Para hacer para dar las clases en la modalidad que hemos implementado en el establecimiento, la primera dificultad ha sido el transporte. Hemos visto de que no había otra forma que de llegar a nuestros estudiantes, sino ir a visitarlos caminando, yendo a pie, utilizando toda una mañana o toda una tarde. Por suerte nuestros alumnos son en números reducidos, pero había que llegar a todos. Esa es la primera dificultad. La segunda dificultad, que en el establecimiento donde nosotros trabajamos, un alto porcentaje de nuestros estudiantes viven con tutores, llámense tías, abuelos, abuelas, madrinas y en el peor de los casos hermanos mayores. Y esas personas no están en condiciones de brindarle apoyo al estudiante.
apenas saben leer y escribir sus nombres, y menos van a dar el apoyo a los estudiantes que están ya en grados como cuarto, quinto, sexto. Por lo tanto, las dificultades han sido de que en cada domicilio hemos tenido que quedarnos entre 15 y 20 minutos para tratar de hacer de que el estudiante capte el tema que se le había encomendado. Dada la situación socioeconómica de nuestros alumnos, también tenemos que ver de que no solamente existe la falta de recursos económicos para comprar sus tecnologías, también tenemos que tomar en cuenta que la alimentación que esos niños tienen es deficitaria, y en muchos casos su capacidad de retención es un tanto lenta, y peor aún sin la participación activa de un profesor. Esas son las dificultades que hemos tenido. Y para terminar con esta pregunta, me apoyo incondicional a las palabras del profesor Basala, en sentido de que se tiene que pensar en una política educativa nacional con respecto a la educación virtual, de tal manera de que esta educación llegue a todos y cada uno de los estudiantes del país, sean de posición económica alta o sean de posición económica baja. Pero el Estado está en la obligación de dotar todos esos insumos para la educación virtual a todos y cada uno de los estudiantes. Es por eso de que yo también me sumo al pedido de que ustedes, como estudiantes universitarios, en este momento se convierten en el nexo más fuerte que tiene el magisterio para hacer de que el gobierno nacional, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, junto con sus comisiones educativas, aprueben leyes que beneficien a los estudiantes del país para la educación virtual plena y garantizada para cada uno de nuestros estudiantes. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias, director. Vamos con la siguiente pregunta. El director Freddy, por favor. Ya. Es la siguiente. ¿Qué efectos identificó en su plantel docente para el cambio brusco de las clases presenciales? Mire, la respuesta es la siguiente. Falta de preparación. No estoy hablando capacitación, sino falta de preparación en educación virtual a todos los actores educativos. Eso ha sido, digamos, uno de los efectos que se pudo identificar con el cambio brusco que se ha dado con las clases presenciales. No estamos hasta ahorita, no estamos preparados. Nuevamente recalco, no es cuestión de emitir orden para decir a partir de mañana entramos con las clases virtuales. No, señor. Aquí tiene que haber una preparación. Es por eso que mi respuesta es falta de preparación en educación virtual. Bolivia ha sido su primera experiencia dentro de la educación fiscal. Privada, ellos siempre han trabajado ya. Ellos muy poco han tropezado con la situación. Pero la educación fiscal y en las ciudades intermedias, en las zonas periurbanas, se tuvieron esos problemas. Cuando el docente es capacitado, y eso usted quiero que capte bien esto, señorita Valeria, el docente se capacita y no queda ahí. Que usted, que su universidad, que su carrera, que el país se entere. Cuando el docente es capacitado, el docente inmediatamente hace la réplica con sus actores, hace la réplica con sus padres de familia, con sus estudiantes. Nuestra profesión es muy distinta porque trabajamos de manera cercana con el padre de familia. El profesor sabe algo, sabe manejar Classroom, por decirte que es una plataforma muy sencilla, pero necesariamente el profesor tiene que capacitar a su papá. Perdón el término su papá, pero hablamos de esa manera, obviamente está mal dicho. Pero tiene que capacitar al padre de familia. Porque si no, ¿cómo va a llevar adelante una clase de esa naturaleza si el estudiante en casa está en cero? Si el papá tiene que orientarlo. Y sobre todo,
el papá tiene que ser vigilante en la edad que está entre el kinder, nivel primario, en pubertad, tiene que controlar al estudiante sobre el uso del Internet. Entonces, la respuesta es falta de preparación, estimada Valeria. Gracias. Gracias a usted, director. Vamos con el director Johnny, por favor. Una vez más voy a ser reiterativo. Falta de insumos tecnológicos. El docente ha sido capacitado a través del Ministerio de Educación en diferentes plataformas. Pero ¿de qué nos ha servido si no hemos podido replicar ante nuestros estudiantes? No hemos podido aplicar ante nuestros estudiantes porque nuestros estudiantes no cuentan con ese tipo de tecnologías. Por lo tanto, que la mayor dificultad es no radica en el docente, sino en el estudiante, en el padre de familia, en el hogar en esos hogares que tienen grandísima desventaja social con respecto a otros establecimientos. Ya lo hemos escuchado al profesor Masala, tiene 700 alumnos, pero de esos 700, por lo menos 200 tienen la misma condición de los estudiantes que estudian en mi establecimiento. No es igualitario la economía en Bolivia y por tanto el gobierno, una vez más recalco, tiene nomás que buscar estrategias para que la educación virtual llegue a todos y cada uno de los estudiantes del país. Por lo tanto, la mayor dificultad ha sido no poder replicar las capacitaciones recibidas hacia nuestros estudiantes. Muchas gracias, director Johnny. Creo que quiere hablar el profesor Johnny. Sí, gracias. Un comentario a lo que explicaban los dos directores. Creo que ha habido una falencia en ese aspecto desde el Ministerio de Educación. Han hecho una visión unidireccional cuando decían que el maestro se capacita y ya va adelante la educación virtual. Y eso no es así, ya los dos directores acertadamente han tocado ese punto. ¿Qué pasa con el padre de familia que tiene estudiantes en kinder o hijos en kinder, primero básico? El padre de familia es el que tendría que aprender también a conocer el uso de estas plataformas, ¿no?, virtuales para que su hijo o hija pueda acceder y beneficiarse de estas clases virtuales. Entonces, no es así. Y también la parte que dice el profesor Alzalde de en la escuela 1 de Mayo, de los 750 y pico de estudiantes que se tiene, un porcentaje grueso, enorme, no tienen las condiciones para este tipo de educación. Como ejemplo, yo trabajo en la escuela 1 de Mayo. Yo soy profesor de sexto curso. De los 31 estudiantes que yo tengo matriculado, simplemente 11, y usted ha sido testigo, Valeria, de la situación de que 11 están acudiendo a las clases virtuales. El otro porcentaje que tenía, que llegaba a 24 estudiantes, lo hacíamos mediante WhatsApp y enviando lecciones por este medio o por fotocopia, ¿no? Entonces, así no hemos ni llegado a completar a todos los estudiantes de mi curso. Ahora, ha habido otra medida peor del Ministerio de Educación, donde ha clausurado la gestión escolar con la aprobación automática. Y eso ha hecho de que los estudiantes que estaban todavía, aunque obligados a participar de las clases a distancia y virtuales, abandonen las mismas. Entonces ha mermado esto para que tengamos, particularmente en mi caso, 1/3 de mi curso pasando clases hasta el momento. Entonces ha habido medidas desacertadas, visiones unilaterales de la realidad socioeconómica de nuestro país y también educativa, que han lanzado por lanzar, si vale el término, a una educación virtual y lastimosamente las propagandas políticas del ministerio eran claras, ¿no? Decían que hay 5,000, 12,000, 15,000 maestros preparados. Puede ser el 100%, pero si no hay la capacidad de los padres de familia para llevar adelante
esto, hablo de la capacidad económica y también de conocimiento, esto no va a rendir. Tiene que haber otro sistema de poder llegar a todos los estudiantes, principalmente aquellos que carecen o sufren de recursos económicos, como se ha catalogado ya desde el Ministerio de Educación, estudiantes en desventaja social, porque particularmente ahí es donde debe atacarse para que ellos se coloquen al nivel de los otros estudiantes, porque caso contrario van a seguir estando ahí como desventaja, nunca van a poder lograr objetivos educativos y eso es engrosar lo que son el grupo de desempleados para después en nuestro país. No simplemente eso como complemento a lo que decían los dos directores. Gracias. Gracias por la intervención, profesor Johnny. Y quisiera dar un comentario. Pude ser testigo y percatarme de que si no hay una preparación de los padres de familia al entrevistar a los niños, porque les pregunté qué apoyos reciben de ellos. ¿Les ayudan en el hecho de conocer las diferentes plataformas para entregar sus trabajos y conocer las diferentes aplicaciones? Y me dijeron que no, que cada uno está buscando por su parte, por YouTube, y ellos solitos están aprendiendo. Entonces, no hay una capacitación en cuanto al conocimiento por parte de los padres de familia. Y otro punto que quiero argumentar es que los estudiantes, los pocos estudiantes que ingresan a las clases virtuales son mediante datos, ¿no? Entonces, el maestro tiene que ajustar su tiempo para que no se pase de un determinado tiempo porque tiene que estar de acuerdo a la cantidad de megas que tenga el estudiante, ¿no? Claro, eso. Entonces, la verdad sí, tiene que haber una capacitación a los padres de familia, que son los que mayormente tienen que guiar, ¿no? A los niños de primaria, en este caso. Seguimos con la siguiente pregunta al director Freddy, por favor. Es la siguiente. Sí. Como autoridad que conoce su contexto, ¿cree que los padres de familia están en condiciones de cubrir los gastos de la educación virtual? Usted nos dijo hace rato que se cree que en Villazón, como hay, la mayoría son comerciantes, puede haber un nivel económico bueno, por decirlo entre comillas. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿no? Bueno, me obliga a darle dos respuestas. No en un 80%, sí en un 20%. Esto, si hablamos de una educación equitativa, igualitaria, como está dentro de los parámetros de la ley educativa 070, esto habría que pensarlo muy bien en dar una respuesta. Por eso me obliga como director dar dos respuestas. En un 80% no, en un 20% sí. Gracias, Valeria. Gracias a usted, director. Vamos con el director Johnny, por favor. La respuesta es reiterativa en mi caso, ¿no? No podemos hablar de una educación virtual mientras los estudiantes no tengan lo que se quiere para recibir ese tipo de educación. Una vez más, recalco, las autoridades locales tienen que buscar algún tipo de estrategia para dotar a los estudiantes de teléfonos, de internet y de capacitación para poder hacer el manejo de estos instrumentos, de tal manera de que la educación pueda ser igualitaria para todos. De todas maneras, una vez más recalco, nosotros no tenemos esa experiencia. En su caso, director, los estudiantes no estarían gastando nada, ¿no? En cuanto a lo económico. Nada, absolutamente. Los profesores les llevamos las lecciones haciendo fotocopiar los temas de los textos que nos dotaron y gastos no les ofrecemos, no les exigimos a los chicos. El único que ahora gasta es el profesor porque como ya tenemos transporte, algunos se desplazan en taxi. Gracias, director. Vamos con la siguiente pregunta al director Freddy. La siguiente. ¿Qué apoyo recibieron los docentes y su persona por el Ministerio de Educación para llevar adelante las clases virtuales? Ahora sí que usted me puso en un conflicto, no sé qué responder ante eso.
Porque si me está diciendo qué apoyo recibimos como docentes y como administradores para llevar adelante las clases virtuales, yo diría que nada, más bien hemos recibido contradicciones, porque cuando ya estuvimos casi preparados en uso de aplicaciones y llevar adelante las clases virtuales, porque las clases virtuales podemos definir que podemos llevar mediante aplicaciones y mediante plataformas. Ahora, cuando estamos preparados, los textos están listos para empezar a trabajar. Y el 3 de agosto o el 4 de agosto, no sé, el director Johnny me va a ayudar en eso, lo clausura el año escolar. Entonces, ¿qué apoyo estamos recibiendo? Y lanza un comunicado donde los docentes ya no tienen la obligación de llevar adelante las clases virtuales. Nos quitan autoridad a los directores. Nos quitan autoridad contra los padres de familia, contra los profesores, con todo. Entonces, no sé, mi respuesta aquí sería medio nada clara, porque simplemente hemos recibido contradicciones. Ahora, dentro del proceso ya de la educación virtual, nos dicen que debemos calificar. Pero ¿cómo vamos a calificar si el mismo ministerio nos ha prohibido llevar adelante? Lo ha clausurado la gestión escolar. Y luego, después de esa aclaración de parte del magisterio, el ministro sale y dice, no, la clausura ha sido administrativa. No se ha clausurado. Administrativa y académica. No se ha clausurado. Las clases virtuales siguen. Pero por favor, creo que cualquier estudiante de pedagogía, cualquier estudiante hasta de educación secundaria puede interpretar que cuando se clausura el nivel administrativo ya no hay peso, no hay fuerza del director. Si se clausura la parte académica, el docente ya no tiene fuerza contra el estudiante para poder, digamos, llevar adelante estas clases. Simplemente contradicciones, mi estimada Valeria. Gracias. Gracias a usted. Vamos con el director Johnny, por favor. Apoyo de parte del Ministerio de Educación no ha habido de ninguna naturaleza. Los docentes que nos hemos capacitado en el manejo de ciertas plataformas ha sido bajo coerción, porque el ministerio sacaba algún tipo de cursos y la dirección departamental y la dirección distrital decían que los directores, profesores están en la obligación, así entre comillas, en la obligación de inscribirse para recibir este tipo de cursos. Eso quiere decir coerción. Los docentes no hemos recibido ningún tipo de apoyo de parte de las autoridades educativas superiores, llámese el ministerio, y coincido con el profesor Mazara y el profesor Johnny cuando dicen que el peor error que ha cometido el ex ministro ha sido clausurar la gestión educativa. Ahí se ha quitado el interés completamente al estudiante y al padre de familia para hacer un seguimiento a su hijo. ¿Por qué? Porque el año escolar ya estaba clausurado y sabían que si pasaban o no pasaban las clases virtuales o las semipresenciales o a distancia, como en mi caso, les importaba ya un comino, perdón el término, porque nuestro ministro clausuró el año escolar con vencimiento para todos y cada uno de los estudiantes. Entonces ahí se ha perdido el interés de muchos estudiantes. La experiencia, como por ejemplo podemos hablar del profesor López, de 31 alumnos, 11 están pasando sus clases. ¿Qué pasó con los 24 restantes? Ya se saben que están en secundaria, ya se saben que a nadie les puede decir, si no pasas estas clases vas a tener una nota baja y no vas a vencer el grado. No. Entonces el ministro de Educación ha cometido un craso error al hacer la clausura del año escolar. Una vez más reitero, el poco apoyo que hemos recibido de parte del ministerio ha sido bajo medidas de presión. Muchísimas gracias, director Johnny. Vamos, creo que quiere hablar el profesor López. Sí, algo más quería complementar como una anécdota.
el día de ayer que se hacía la entrevista a mis estudiantes, había uno, el estudiante Ibarra, que decía, ¿no? De qué forma le había afectado, si estaba triste, alegre por no pasar clases, por la pandemia. Y decía, yo estoy alegre, decía, feliz porque no voy a la escuela, no tengo que hacer tareas, nada de eso. Y peor aún con la situación que ahorita comentamos de que ya están aprobados, pues, ¿no? Ya están aprobados de curso y como decía anteriormente, de los 11 que tengo en virtual, tenía otros mediante WhatsApp y a distancia, los otros Ya no. se han desvinculado completamente. Estos 11 los tengo fieles a las clases virtuales, ya que los padres de familia, con las reuniones que tenemos periódicas mensualmente con ellos, yo mantengo todavía las reuniones así virtualmente, están impulsando a los estudiantes a seguir adelante porque el paso a secundaria es importante. Y ahora no sé cómo será el año si nuestros amigos de secundaria, nuestros catedráticos o docentes de secundaria, si había quejas cuando se pasaba a clases normales, ¿qué dirán ahora? ¿Qué pasará? ¿No? Entonces tiene que haber también yo creo, una reestructuración de la parte curricular para la siguiente gestión, para que haya apoyo por lo menos la mitad de gestión a estos estudiantes, o a todos en este caso, ¿no? A todos los cursos para que se actualicen, se amolden a lo que es el curso inmediato superior y a lo que es esta del siguiente, del segundo semestre de la siguiente gestión, ya abordar lo que son contenidos ya también, yo creo, dosificados del curso al que han subido automáticamente. Entonces, hay una tarea, yo creo, grande y difícil para los técnicos y los técnicos en cuanto del Ministerio de Educación para esto, ¿no? Ojalá que no salgan con alguna otra situación que nos vaya a sorprender, tal vez nada raro también, ¿no? Entonces, a ver, veremos qué es lo que pasa, pero hasta lo que está viendo ahora Valeria, es interesante el tema educativo y a veces también da rabia, o a veces da ganas de reírse también, o a veces uno ríe de rabia con lo que pasa desde nuestras autoridades, ¿no? Y aquí los afectados somos los maestros de base y peor aún los nuestros estudiantes, ¿no? Simplemente eso. Gracias, profesor. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta al director Freddy, por favor. Eh, con todo lo anteriormente expuesto, ¿la educación virtual se adecua a la realidad social y económica de su establecimiento? Bueno, mi pregunta es sencilla. No, pero déjeme argumentar, mi estimada Valeria. ¿Por qué la respuesta es no? Me voy a basar en el ámbito social que usted indicaba. Soy director. El 20% de mis estudiantes tienen la capacidad de llevar adelante clases virtuales mediante aplicaciones. Y debemos estar hablando con un 10% con educación virtual con uso de plataformas. Podemos estar hablando un 10%. Con aplicaciones un 20%. Pero, ¿qué son del 80%? Como director, yo tengo que velar de Juancito que tiene la capacidad económica y el Pedrito que no tiene capacidad económica. Por eso mi respuesta es no. Tenemos que entrar en una etapa de transición tecnológica dentro del sistema educativo para poder, digamos, preparar al estudiante, no solo al estudiante, a los actores, incluir a los padres de familia, para poder desarrollar las clases virtuales y poder hacer luego un análisis y decir, ¿qué nos falta? Y aquí tienen que jugar un papel muy importante las autoridades, porque no solo es aquí capacitación, no solo es esto. El director Laurralde y el profesor López decía hace rato, ¿qué son de los elementos? Aquí necesariamente haber aquí una dotación, por lo menos de una tablet por estudiantes desde el gobierno. Ahora, ¿por qué digo tablet? Porque usa el chip, ¿ya? Y eso va a dar acceso a que pueda captar señal de internet. Otro, tiene que haber buenos servidores. Entel tiene que ser una empresa que llegue a abastecer. Es decir, es una temática enorme, por eso estoy hablando de todos los actores. Gracias, Valeria. Gracias a usted, director Freddy. Vamos con el director Johnny, por favor. ¿Me repite la pregunta una vez más? Claro que sí.
Con todo lo que usted ya me ha dicho y me ha hecho conocer, ¿la educación virtual se adecua a la realidad social y económica de su establecimiento? Rotundamente no, rotundamente no. La situación social, socioeconómica de mis estudiantes es difícil, difícil. Mientras no tengan el apoyo del gobierno departamental, del gobierno municipal, nuestros alumnos no van a poder acceder ni hoy, ni mañana, ni nunca a la educación virtual. Sus propios medios no les permiten ese tipo de educación. Pero si el gobierno municipal, particularmente el regional, les dotan de una tablet, del internet gratuito, estoy seguro de que por el interés que tienen para superarse en la vida, Así se van es. a adecuar y van a poder utilizar este medio, pero siempre y cuando les doten de insumos. Una vez más, recalco que mi respuesta es rotundamente no. Gracias, director. La siguiente pregunta, director Freddy, es la siguiente. ¿Qué aspectos, ya que hemos hablado de todas las deficiencias, ¿no?, que hay en la educación primaria virtual? Ahora, ¿qué aspectos positivos cree que se logró con el plantel docente en el proceso de las clases virtuales? Algo positivo, las tendencias a capacitarse, Valeria. La verdad que, como les dije, esto ha sido una sorpresa para todos, pero el docente no se queda ahí. No nos han capacitado, lo dejaremos ahí. No, el docente tiene esa naturalidad de ir capacitándose, ser autodidactas en esto. Ahora, si el ministro de Educación en mes de julio creo que dijo que vamos a capacitar a 120,000 maestros, no, eso es teórico. El docente desde la suspensión misma de las clases, causó preocupación y creo que era la pregunta número uno, creo que usted me dijo, ¿qué emoción ha causado? Así de eso, la tristeza y preocupación. Y el docente, ahí está el aspecto positivo, ha ido capacitándose en uso de aplicaciones. Hay muchos docentes también cambiaron de celulares, algo más sofisticado para poder tener esa interacción. Es la capacitación, es el lado positivo. En el lado humano, el profesor una vez más ha demostrado ser solidario, ser querendón con sus estudiantes. Como le dije hace rato, la solidaridad, un aspecto muy positivo en esta época. Hay docentes, como decía el profesor, el director Alurralde, los docentes de su bolsillo hacen fotocopiar y lo van a dejar a los estudiantes. En mi caso, en la unidad educativa 1 de Mayo, yo tengo registrados los docentes que se los compran megas, 2 bolivianitos por 1 hora en teleeducación. Entonces, la solidaridad. Bonito. Son aspectos que también hay que aplaudir y sobre todo esa capacitación de los profesores. Adelante, capacitándose de un lado, de otro lado. Bonito, es la capacitación, ¿vale? Muchas gracias, director. Vamos con el director Johnny, por favor. Pese a que no hemos tenido la experiencia de realizar la educación virtual, lo positivo es la capacitación de los docentes. Porque sabemos de que esta pandemia no es hasta fin de año. Tenemos que aprender a convivir con ella y tenemos que adecuarnos a las corrientes pedagógicas que se nos avecinan. Pero para eso necesitamos mucho, mucho más apoyo de nuestras autoridades. Pero como le digo, una vez más recalco, lo positivo es que los docentes se han capacitado en el manejo de plataformas, en el manejo de aplicaciones, de tal manera de que cuando nos toque realizar y llevar adelante la educación virtual, estemos preparados, medianamente preparados. Y el aspecto social, creo que los valores del docente nadie los va a quitar. La solidaridad que presentan los docentes para con sus alumnos es notoria. Todos los profesores hemos acudido a los domicilios de nuestros estudiantes, no solamente con su material de estudio. Hemos ido con algunos cuadernos, con algunos lápices, en algunos casos con un poco de fruta,
un poco de comida. Creo que esas cosas han hecho de que el aspecto humano del docente resalte en esta pandemia. Todos nos hemos preocupado por nuestros estudiantes y ojalá todo lo que se haga algún día sea reconocido. Qué importante lo que usted menciona, director, realmente. Mucha solidaridad de parte de los maestros, ¿no? Y haciendo un comentario, creo que otro aspecto igual positivo sería el aprendizaje que el estudiante tuvo, ¿no? De las plataformas. Claro, no vamos a generalizar, pero algunos sí han aprendido a utilizar estas aplicaciones. Y esto, claro que le va a servir más adelante en el colegio, en la universidad, incluso ya va a estar más preparado para el siguiente año, ¿no? Entonces, sí. A ver, Vamos un comentario, por favor, un comentario. Sí, adelante, profesor. Sí, fuera de lo que han manifestado los dos directores, creo que también el docente como aspecto positivo aquí en la frontera ha sido el trabajo técnico que ha realizado el docente de aula en la elaboración de módulos o cartillas o distintas definiciones que han dado. En tiempo récord, son testigos aquí los dos directores, se han elaborado cartillas para todas las áreas en todos sus niveles de educación en el distrito de Villazón. Se ha entregado en forma magnética y en forma física y en forma pública se ha hecho esto a la alcaldía, ustedes recordarán, estimados directores, para que ellos hagan la impresión correspondiente. Lastimosamente, la situación de la burocracia de la alcaldía o bajo alguna otra situación no han permitido que se imprima esto. Y después, peor aún, y perdón si vuelvo a repetir esto, la famosa clausura de la gestión escolar. Ya nos dijeron desde el Consejo Municipal, si no me equivoco, ¿no?, distinguidos directores, Sí. de que ya no hay un aspecto legal que obligue a la alcaldía a imprimir los textos. Aún así se ha peleado por parte de los padres de familia y nuestro ente sindical y por supuesto el equipo de directores que se tiene para que aún así esto se haga porque hay dineros que deberían ir a cubrir este gasto de impresión de módulos. Lastimosamente no se ha ido. Pero lo positivo, reitero, es el trabajo técnico que ha demostrado el docente de aula en todos sus niveles, reitero, para la elaboración de estos módulos para nuestros estudiantes. Simplemente eso. Gracias, profesor, por el comentario. Vamos con la siguiente pregunta al director Freddy, por favor. Ya. ¿Cree usted que los actores educativos de su establecimiento están preparados para profundizar con la educación virtual? Muy buena pregunta porque es una continuidad. Creo que las preguntas que usted ha elaborado tienen continuidad. Hemos recalcado que el docente está presto a capacitarse sin usar la fuerza coercitiva. Ellos lo han hecho. Sí, sí. Ahora, sí están preparados, pero recalco aquí algo y también tiene enlace con mis anteriores respuestas. Para llevar una educación virtual no solo depende del docente, sino tiene que ser de todos los actores, principalmente de los padres de familia, hablando del nivel inicial y primario. Esos contextos también son diferentes con educación secundaria, porque educación secundaria los alumnos ellos están de vuelta en uso de aplicaciones, de plataformas, están de vuelta, e incluso lo pueden dar cátedras docentes, pero en inicial y en primaria necesariamente nosotros tenemos que tener una capacitación presencial con los señores padres de familia. Nosotros como docentes estamos dispuestos, pero esto tenemos que involucrar a todos los actores, mi estimada Valeria. Gracias. Gracias a usted. Vamos con el director Johnny, por favor. Y lo propio, no se puede decir que no se ha hecho absolutamente nada. No están, los docentes están capacitados para enfrentar esta situación, pero las características difieren del diurno al nocturno. Y si soy reiterativo, discúlpeme, el aspecto socioeconómico prima mucho en el establecimiento. Pero los docentes sí están
capacitados para poder enfrentar esta situación. Muchas gracias, director Johnny. Vamos ya con las últimas preguntas. Y bueno, esta es para el director Freddy, ¿no? ¿Qué porcentaje de su cuerpo docente se actualizó o actualiza en las herramientas virtuales? Ya, hemos hecho una encuesta con los docentes. ¿Qué clase de capacitación han recibido? ¿Que viene de parte del ministerio? ¿Que viene de otros institutos? ¿O cómo ha sido esto? Existe una respuesta de un 60% que tuvieron una capacitación dependiente del ministerio y de otros institutos que hacen sus ofertas. Pero el resto de los docentes no es que se hayan descuidado, sino es que ellos han sido autodidactas en la práctica, porque muchos docentes también, y por no decir todos, tienen Wi-Fi. La preocupación, por eso yo digo, no es mucho del docente. Hace rato dije en una de las preguntas que hay docentes, digamos, también, que tienen dificultades. No, eso no hay que tapar el sol con un dedo. Y ahora, por ejemplo, estoy hablando de un 60% de docentes que se han capacitado. Pero ahora esos 40% no significa que están, digamos, desconocidos en este aspecto. No, ellos mediante la familia, mediante su entorno, mediante su interés, han ido capacitándose poco a poco. Hemos llegado a un 20%. Estaríamos hablando de un 80% en total del plantel docente que sí se han capacitado en uso. Pero, ¿por qué digo que esto no es preocupación? Miren, hay docentes que son muy prudentes en el momento de responder las encuestas. Yo sé manejar, pero tampoco diré que soy experto en manejar. Son muy cautos en sus respuestas. Pero yo como director tengo el conocimiento que sí está. Al no ser aquello, existe las instructivas o la fuerza coercitiva del director para, digamos, el término es correcto, obligar a las capacitaciones. Por eso yo digo, el docente no me preocupa mucho. Lo que me preocupa más son los demás actores. Los demás actores. Puede haber una capacitación hablando de los padres de familia, pero aquí tampoco puede terminar esto, Valeria, en una capacitación maestro-padre de familia, sino tenemos que ver aquí los elementos que se utilizan, los elementos o dispositivos que se utilizan para llevar las clases virtuales. Las respuestas son muy amplias, pero tajantemente 60% registrados con capacitación del ministerio, un 20% que se han capacitado mediante institutos, con 80% de personal que tengo ya preparado para llevar adelante. Muchísimas gracias, director Freddy. Lo escuchamos, director Johnny, por favor. En este tema, creo que le voy a ganar al profesor Masala en porcentajes, puesto de que si tomamos en cuenta a los profesores de ramas técnicas más, llegamos a 6 maestros y creo que un 90% hemos recibido la capacitación, tanto del ministerio como de otro tipo de ofertas que se han brindado por esta pandemia. Como lo dijo el profesor, hay docentes que no manejan absolutamente ningún tipo de aplicación ni plataforma, pero no los reconocen. Ese tipo de docentes tienen que ponerse la mano al pecho de que la corriente tecnológica nos está corriendo por detrás a pasos agigantados. Y si no nos ponemos a capacitarnos, vamos a ser aplastados por esa corriente tecnológica. Es por eso de que con un poquito de orgullo ante la unidad educativa 1 de mayo, puedo decir de que estamos con un 90% de capacitación dentro de los docentes. Felicidades, profe. Gracias. Muchas gracias, director Johnny. Ya, vamos con la última pregunta para cerrar esta entrevista, que, bueno, es dirigida al director Freddy, ¿no? ¿La educación virtual es una necesidad constante o coyuntural? Aclare el porqué de su respuesta, por favor. Tiene que ser constante. Tiene que ser constante. No podemos hablar coyunturalmente en una educación virtual bajo ningún punto de vista. Ahora, esto que sirva de experiencia. Mire, permítame contar una pequeña, lo llamaré anécdota, porque más de allá no ha pasado. Nosotros quisimos formar nuestro gabinete
de computación en la escuela con una simple 15 computadoras. Lo hicimos con recursos propios. ¿Por qué hicimos esto? Porque el uso de manejo tecnológico de los TIC tiene que ser constante en el estudiante. ¿Me creerá que no nos han apoyado las autoridades? Queríamos crear una radio de difusión, una FM. Tenemos los equipos necesarios en la escuela y tengo inaugurado mi gabinete de comunicación. Lo que me falta es la antena que cuesta un carito y ya me he olvidado. La frecuencia modular. Son dos elementos que nos faltan a nosotros. Y luego tenemos otro absolutamente todo. Y no nos han colaborado. A ver si hacemos un proyecto mediante la universidad para poder implementar esto en Villazón, una radio escolar. Es que, ¿por qué nosotros ese esfuerzo hemos hecho desde años atrás? Yo soy director de la escuelita desde el año 2015. Y de ahí venimos, mire, ya media década ya la hemos arruinado y nada. No hemos presentido la pandemia, no. Es que la educación tecnológica tiene que ser constante, constante. Y nos decían aquella vez, pero ¿para qué radio? ¿Para qué? La lectura, el arte de la expresión es, digamos, sumatoria al área del lenguaje y comunicación. No, señor, no es así. La expresión oral y escrita es un arte que debemos trabajar día tras día y de manera constante en el ser humano. Hablando de la sociedad, ¿por qué cree usted, señorita Valeria, que tenemos personas tímidas en la sociedad? Porque no hemos explorado ese arte de expresión. Hay muchos, tal vez en la universidad pase eso. Asamblea de estudiantes, van, no opinan nada. Salen afuera, Valeria, ¿por qué no has opinado? Esto estaba mal, esto tenía que ser así. Pero ¿por qué no levantó la mano y dio su opinión? Es que en la escuela, en el colegio, no hemos trabajado ese lado mental del ser humano. Nosotros somos formador del ser humano y necesitamos el apoyo tecnológico para brindar una educación tecnológica constante, no coyuntural, constante. Y mire cómo hubiese estado 1 de mayo si nosotros teníamos nuestro gabinete con internet, teníamos nuestra radio y nuestro proyecto era llegar a un canal televisivo. Hubiésemos sido una fortaleza, la única escuela en toda Bolivia que hubiera estado bien equipada. Pero no, las autoridades han dicho, el director está loco, no sé qué es lo que quiere hacer con la escuela, con radios, con televisión. No tienen una visión. Eso a veces es cuando las autoridades superiores coyunturalmente ingresan a base de política y no a base de proyectos ni visiones, ahí están las consecuencias. Entonces, para no ampliarme más, recalco, mi estimada Valeria, tiene que ser constante. Gracias. Gracias a usted, director Freddy. Vamos con el director Johnny. Lo escuchamos. Sí, creo que la educación virtual hoy en día es una necesidad debido a la pandemia, pero coincido con el profesor Mazara al decir de que tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque el estudiante de inicial primaria, si bien está en sus primeras experiencias, no nos olvidemos que el estudiante de secundaria ya maneja estas plataformas virtuales para sus investigaciones, para sus trabajos prácticos. ¿Y qué necesidad más grande es de que todos los establecimientos tengan sus TIC? Pero para eso el gobierno tiene que tener políticas educativas serias, tiene que tener políticas que no discriminen a ningún estudiante en el país. Así, solo así, esa educación va a ser constante. Porque si algunos van a tener la educación virtual constante, van a ser unos privilegiados, estaríamos formando en nuestro país a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, e inclusive hasta ciudadanos de tercera. Y la Constitución Política del Estado dice clarito, la primer función del Estado es la salud y la educación. Por tanto, el gobierno central está en la obligación de dar el apoyo tecnológico a todos los establecimientos de los diferentes ciclos y niveles
en todo el país. Una vez más recalco, estoy completamente seguro, convencido de que la educación virtual tiene que ser constante desde el nivel inicial. Muchísimas gracias, director Johnny. Bueno, les comento que la entrevista ya, eso es todo en cuanto a las preguntas. Y bueno, quiero agradecerles muchísimo por el tiempo que me han brindado y por la información que ustedes me han brindado. Realmente me he dado cuenta y he logrado percibir las diferencias en cuanto a sus realidades, ¿no? De las unidades educativas y varios aspectos que hay que mejorar, la verdad. Y es lamentable, ¿no? Algunos puntos que han tocado, la verdad. Pero bueno, quiero darles las gracias, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Y eso sería en cuanto a la entrevista. Muchísimas gracias, director Freddy, muchísimas gracias, director Johnny, y también a usted, profesor López. Bueno, Valeria, nuevamente las palabras iniciales. Muy agradecido a usted por esa deferencia que tuvo con Villazón, con los directores de la unidad educativa de esta ciudad fronteriza, por esta entrevista. Y estamos prestos a poder brindar información porque este tipo de interacción que existe dentro de la universidad y las unidades educativas tiene que tener un producto positivo, porque aquí ambas entidades de educación regular y superior tienen que interactuar para poder crear políticas totalmente generadores de nuevas formaciones. La universidad tiene problemas grandes cuando recibe bachilleres, pero esos problemas grandes no es porque el alumno ha bloqueado en sexto de primaria o que su profesor no le dio una buena enseñanza, no. Es algo constante, la formación viene desde el nivel inicial y para ello hay que trabajar harto, hay que trabajar mucho. Muchísimas gracias, Valeria, para cualquier situación, siempre estamos prestos para colaborar. Y muchísimas gracias, profesor Johnny, al director Aurralde también por hacer este compartimiento de ideas. Igualmente, Valeria, profesor Masala, profesor López, quiero agradecer el hecho de que nos hayan tomado en cuenta para esta entrevista tan dinámica y tan necesaria. Y además felicitar a Valeria porque ha tenido el tino de entrevistar a un director del turno diurno y a un director del turno nocturno. En ambos establecimientos la educación se imparte por igual, pero se ven grandes diferencias. Esas diferencias que con el tiempo se tienen que eliminar de una u otra forma para que todos tengan las mismas oportunidades en forma horizontal. Seguramente usted se ha dado cuenta de las enormes diferencias que hay entre la nocturna y el diurno con respecto al sujeto que es el estudiante. El maestro está capacitado para trabajar en el diurno o en el nocturno, pero el tema aquí son nuestros estudiantes. Y a esos chicos de la escuela nocturna hay que tenerles mucha paciencia, hay que tenerles mucha comprensión, hay que brindarles mucho amor, mucho cariño, mucha amistad. Y para terminar, quiero comentarte de que la escuela nocturna, después de muchísimas peleas, tiene su transporte escolar. Como esos chicos vienen de áreas periféricas de la ciudad, corren peligros de distintas índoles, robos, asaltos, violaciones, golpizas, y todos hemos cortado con el transporte escolar. Antes teníamos el transporte escolar con una sola casera, los recogían a las 10 de la noche para llevarlos a sus casas. Ahora tenemos las dos caseras, los traen de sus casas a la escuela a las 6 de la tarde y de las 10 de la noche a sus casas, puerta a puerta cada estudiante. Por lo tanto, el padre de familia, el tutor, tiene la seguridad de que su niño, su niña, va a llegar en un determinado tiempo a la puerta de su casa, supervigilada por el conductor, sus compañeros y el docente de turno
que va con el bus cada noche. Esos son logros que se han conseguido para esos estudiantes tan carenciados que creo que es necesario hacer conocer a la población nacional a través de tu casera para que no solamente los actores más involucrados les brindemos apoyo, tienen que brindarles todos, toda la sociedad y particularmente las autoridades. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta en esta entrevista, Valeria, y mi compromiso de que si en otra oportunidad requieres de mi concurso, estoy presto para tu colaboración. Muchísimas gracias. Igualmente, profesor López, muchas gracias por tomarme en cuenta. No, a usted, profe Ausalde, y como usted ha manifestado, creo que plantear estas dos visiones que tenemos de la educación en la frontera van a servir para que esta investigación que se lleve adelante por parte de Valeria en su carrera va a mostrar, ¿no?, nuestro contexto real, ¿no? Para ver que se plantee proyectos de solución a lo que son las brechas sociales que tenemos de nuestros estudiantes. Simplemente eso, y muchísimas gracias también por mi parte por su participación. Un gusto. Gracias, Un placer de padrino. saludarte, Valeria. Un placer de saludarte. Igualmente, padrino. Me alegra mucho que estés completamente involucrada en el desarrollo de tu carrera, hijita.